Hola, buenos días. Mi nombre es Brian Rodríguez y hoy voy a estar hablando sobre el transporte del dióxido de carbono en la sangre, el cual es un proceso de suma importancia ya que el mismo nos permite mantener un pH sanguíneo adecuado y también es importante porque nosotros vamos a desechar ese metabolito de desecho mediante los pulmones. El dióxido de carbono es un submetabolito de desecho, el cual nosotros buscaremos la manera de exhalarlo a través de los pulmones. El dióxido de carbono está compuesto por una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno. Cabe destacar que a pesar de que sea un submetabolito de desecho, nosotros lo vamos a utilizar en diferentes reacciones para mantener un pH sanguíneo adecuado y no caer en una alcalosis o una acidosis metabólica. En condiciones normales, el dióxido de carbono se va a transportar alrededor de 4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre. Eso quiere decir que alrededor del 4% de la sangre que nosotros, de los componentes de la sangre que nosotros estamos transportando, es dióxido de carbono. Nosotros vamos a tener que el dióxido de carbono se va a transportar de tres maneras químicas diferentes. En primer lugar, nosotros vamos a tener el dióxido de carbono libre, que se va a transportar alrededor del 7% de todo el dióxido de carbono que nosotros tenemos en nuestra sangre de forma libre por difusión a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a los pulmones. Luego nosotros vamos a tener la carbaminohemoglobina, que básicamente esta se va a unir a la hemoglobina y se va a transportar en conjunto con la hemoglobina unido a ella, específicamente con el grupo amino de la misma. Este se va a transportar alrededor de un 23%. Y por último, nosotros vamos a tener que se va a transportar en forma de bicarbonato alrededor del 70%, siendo este el mayor porcentaje de dióxido de carbono que se va a transportar va a ser en forma de bicarbonato. Y este proceso es sumamente importante ya que nos va a ayudar a mantener un pH sanguíneo adecuado y no llegar a una acidosis metabólica. Más adelante le explicaremos el porqué. Bueno, abundando un poquito más sobre la forma en la que este mismo se transporta disuelto en la sangre, primero vamos a tener que desde los tejidos el dióxido de carbono va a salir hacia el plasma sanguíneo y el 7% de ese dióxido de carbono se va a transportar de manera libre hasta llegar hacia los pulmones y los pulmones es donde este mismo se va a exhalar. Ahora vamos a hablar una de las formas más importantes en la cual el dióxido de carbono se transporta hacia los pulmones. Esta es el ion bicarbonato. Esta forma es sumamente importante porque no solo nos ayuda a transportar ese metabolito de desechos a los pulmones para exhalarlo, sino también que nos va a ayudar a básicamente mantener un pH sanguíneo adecuado y no llegar ni a una alcalosis ni a una acidosis metabólica. Primero nosotros vamos a tener que el dióxido de carbono va a salir desde las células y los tejidos hacia el plasma y al unirse a los eritrocitos mediante una molécula de agua se va a formar el ácido carbónico por la enzima anidrasa carbónica que se va a encontrar dentro del eritrocito ligadamente a la hemoglobina. Este ácido carbónico estará compuesto por dos moléculas de hidrógeno, una molécula de carbono y tres moléculas de oxígeno. Luego de que nosotros tenemos formado el ácido carbónico, entonces va a ocurrir una disociación del ácido carbónico en una molécula de bicarbonato y una molécula de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a estar compuesto por una molécula de hidrógeno positivo, o sea, un protón, y el bicarbonato por una molécula de carbono, una molécula de hidrógeno y tres moléculas de oxígeno. Cabe destacar que el bicarbonato es un ion negativo. Por eso, entonces, nosotros al sacar el bicarbonato, que es el siguiente paso, nosotros vamos a sacar el bicarbonato desde el eritrocito hacia el plasma sanguíneo para que el bicarbonato se transporte libremente. Pero para que este cambio pueda ser efectivo y el eritrocito no muera en el proceso, entonces nosotros tenemos que hacer un cambio, cambiar el bicarbonato por cloro. O sea, sale bicarbonato del eritrocito y entra cloro, que también es un ion negativo. Y esto pasa para poder mantener un equilibrio eléctrico dentro de los eritrocitos y permitir que este siga funcionando normal. Ahora, ya nosotros sacamos el bicarbonato, pero ¿qué pasa con el hidrógeno? Pues básicamente lo que pasa con el hidrógeno es que él se queda dentro del eritrocito y él se une a lo que es la hemoglobina, específicamente a la histidina de la hemoglobina,
que va a tener un anillo específico donde este se va a quedar unido. Y de esta forma es como la hemoglobina actúa como sistema buffer. Dígase, ella ayuda a formar lo que es el bicarbonato para, mediante la enzima anidrasa carbónica, para que este salga a la sangre y se queda con el hidrogenión dentro, porque si ya también sacara el hidrogenión, entonces el pH sanguíneo puede bajar demasiado y eso no pudiese ocasionar lo que es una acidosis metabólica. En cuanto al bicarbonato, este se va a quedar en el plasma sanguíneo hasta llegar hacia los pulmones y este se va a ser eh, dirigido hacia los pulmones mediante las venas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegamos a los pulmones? Pues las venas que vienen de los tejidos periféricos recogiendo el dióxido de carbono, que lo llevan a la aurícula derecha y posteriormente al ventrículo derecho y sale eyectado por las arterias pulmonares van a tener esa sangre llena de ese dióxido de carbono que nosotros recolectamos de los tejidos periféricos y aquí se va a dar algo muy interesante. Pues el bicarbonato que nosotros teníamos transportándose en el plasma sanguíneo va a volver a ingresar al eritrocito del cual salió y cuando este ingresa entonces sale la molécula de cloro que había entrado anteriormente para mantener el equilibrio eléctrico dentro del eritrocito. Entonces dentro del eritrocito básicamente recordemos que teníamos una molécula de hidrogenión. Entonces el hidrogenión se va a unir con la molécula del bicarbonato. Entonces, cuando el hidrogenión se une con la molécula de bicarbonato, forma otra vez lo que es el ácido carbónico mediante la enzima anidrasa carbónica. Ese mismo enzima entonces va a tomar lo que es el ácido carbónico y lo va a descomponer en dióxido de carbono y una molécula de agua, dígase, en CO2 y H2O. Entonces, ¿qué pasa? El dióxido de carbono que ahora se formó dentro del eritrocito cuando el oxígeno entra ya, porque es, las arterias pulmonares que nosotros tenemos ya recogiendo el oxígeno de nuestros pulmones, básicamente va a ocurrir un efecto que se llama efecto Haldane. El efecto Haldane nos dice que el eritrocito, o más bien la hemoglobina dentro del eritrocito, tiene más afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Dígase que en presencia de dióxido de carbono, eh, se va a quedar con el dióxido de carbono porque la hemoglobina está desoxigenada. Sin embargo, en presencia de oxígeno, entonces el dióxido de carbono va a perder esa afinidad o la hemoglobina va a perder la afinidad por el dióxido de carbono y debido a esto el dióxido de carbono va a salir. ¿Y cómo sale? Pues básicamente sale del eritrocito cuando se hace este intercambio gaseoso en la célula o bueno en esta célula y básicamente se difunde fuera del glóbulo rojo hacia el alveolo y finalmente es exhalado. Y básicamente así es como se da el intercambio gaseoso. Entonces, por último, nosotros vamos a tener que la carbaminohemoglobina se va a formar mediante la unión del dióxido de carbono con la hemoglobina. Eso quiere decir que el último transporte de este, que representa alrededor del 23% del dióxido de carbono transportado, va a ser mediante la hemoglobina. Entonces, a pesar de que la hemoglobina tiene un grupo hierro que va a tener mayor afinidad con lo que es el oxígeno, también va a tener un grupo amino. Y el grupo amino es el que va a tener la afinidad con el dióxido de carbono. Y de esta forma es que el dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina. Pero antes de nosotros tenemos algo llamado efecto Haldane, que básicamente nos dice que la hemoglobina desoxigenada, o sea, sin oxígeno, va a tener mayor afinidad por el dióxido de carbono. Sin embargo, en presencia de oxígeno, la hemoglobina va a tener mayor afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Así es que cuando éste llega a los pulmones y se oxigena, es que suelta o exhala o bota de su interior a lo que es el dióxido de carbono para que sea posteriormente exhalado por los pulmones. Y ya esto fue todo por el día de hoy. Espero hayan aprendido las diferentes formas en las cuales el dióxido de carbono se transporta mediante nuestra sangre y los pulmones.